No hagan tanto silencio, que asusta. Bueno, buenos días. Esperamos que hayan podido descansar y que tengan todas las pilas para la actividad de hoy. Como recuerdan, hoy a la mañana vamos a tener 2 talleres. El primero acá a cargo de nuestra colega y amiga, la doctora Rosana Forestelo. Ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Multimedia Educativo de la Universidad de Barcelona y doctora de Educación por la UBA. Tiene categoría 2 como investigadora en el programa de incentivos, es profesora titular por concurso de dedicación exclusiva de la Cátedra de Pedagogía e integrante del Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. ¿Lo dije bien? Bien. Integrante del equipo de Tecnología Educativa e Innovación de la misma facultad, docente en la Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnología y de la Maestría en Educación de las Ciencias Experimentales y la Tecnología en la misma universidad. Desde hace 30 años o más está vinculada al campo de la tecnología educativa y la formación de formadores, es consultora en diferentes instituciones en torno a estas temáticas y tiene publicaciones relacionadas a estas temáticas en revistas y libros. Rosana también formó parte del programa de formación que organizamos el año pasado en conjunto entre el Confedi y la SPU. De hecho, estuvo a cargo del campus virtual que utilizamos, muchos de ustedes probablemente hayan participado, y también fue formadora en la sede Córdoba. Así que venimos trabajando con ella hace rato y la verdad que nos aporta un gran valor a todo este proceso de formación y capacitación que venimos desarrollando desde el Confedi y a través de todas las facultades de ingeniería. Tengan presente, como les dije ayer, que al final de la mañana vamos a hacer una actividad que ya que el segundo taller es de evaluación, los vamos a evaluar a ustedes. A ver qué tanto han atendido y han aprendido todo lo que se ha hablado aquí. Así que presten mucha atención porque después les vamos a preguntar algo sobre lo que va a decir Rosana y sobre lo que voy a decir yo. Así que dicho eso, bueno, después a la tarde, como saben, tenemos las actividades con las redes. Así que sin más prolegómenos, los dejo con Rosana y bueno, y que lo aprovechen. Hola, buenos días a todos. Antes que nada, ¿me escuchan bien? Agradecerle a Uriel y a Confedi por haber confiado y darme este desafío de estar desarrollando este taller, que para ser sincero no va a ser tan fácil hacerlo taller porque dada la cantidad de gente y dado el espacio, estuvimos hablando con Uriel y bueno, la propuesta que les traigo tiene que ver con, por un lado, vamos a hacer una primera etapa, una primera actividad, para lo cual les voy a pedir que saquen alguna hoja en blanco, que la puedan. No voy a trabajar con bits como trabajó Eduardo ayer, voy a trabajar con átomos, más allá de que soy como un cocodrilo de la tecnología educativa, pero digo, vieja pero no extinta. Mi abordaje va a tener que ver mucho desde una mirada didáctica, porque ese es mi campo de formación. Si bien hace ya como 9 años que estoy en el campo de las ingenierías y las ciencias naturales, pero mi acercamiento viene desde allí. La primera actividad que les voy a pedir, para que tengan una idea, digamos, lo que les voy a ir planteando, parte básicamente desde mi caminada, gracias, desde mi rol de asesora y de estar trabajando en la facultad desde el año 2017 con un equipo de ingenieros y también un equipo interdisciplinario que también hay otra pedagoga, y cómo nosotros venimos planteando el diseño de programas basados en competencias, en el enfoque por competencias. Lo primero que les voy a pedir va a tener que ver con que en esta hoja que ustedes saquen, ahí está la consigna, en una mitad expriman qué expectativa tienen en torno a este momento. Se tomen unos minutitos
Y en la otra mitad de la hoja, escriban 2 preguntas que ustedes se quieren llevar respuestas en su mochila. Desde ya les aclaro que no voy a hacer magia, porque tengo solo 1 hora y media para trabajar con ustedes, pero voy a intentar de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Es también un desafío para mí, les cuento, estar acá, y me encantaría estar ahí sentados con ustedes. La idea es que si ya están la expectativa y están escritas las 2 preguntas con las cuales ustedes quieren llevarse algún tipo de respuesta en su mochila, si es posible, corten la hoja, guarden las 2 preguntas en algún lugar sin perderlas, y se junten sin moverse demasiado con alguno de los compañeros que tengan más cercanos, y como bien dice ahí la consigna, compartan las expectativas y elaboren una sola grupal. Bien, más allá de que me encanta todo lo que están hablando, les recuerdo que no van a tener más de 2 o 3 minutos y que tanto Uriel como yo vamos a pasar a buscar la expectativa grupal que tengan, ¿sí? ¿Hay alguien que ya lo tenga listo? ¿Por acá, Marce? Bueno, soy ansiosa. Eso no les aclaré. Hola, Marta. ¿Cómo te va? Rosana, tenemos que poner los participantes. No tienen que poner nombres, ¿sí? Solo la expectativa. Sí, aquellos que los que hayan terminado levantan la mano y los vamos recogiendo. La de que hicieron grupal. Es una sola que englobe la de los 3 o 4 que se hayan juntado. O sea, solo tienen que entregar la expectativa, ¿sí? La expectativa grupal. Las 2 preguntas que ustedes se hayan hecho las guardan en el bolsillo, en la billetera, en donde quieran, que no se pierda, para dentro de un rato. ¿Sí, Uriel? Bueno, porque hemos tenido, ¿qué tal? Hemos tenido disparidad de criterios respecto de interpretar la consigna. Cuando decís expectativa en este espacio, ¿es el que estás conduciendo vos o el conjunto de la... No, me hago cargo del que me toca a mí, de que arrancó 9:30 y que voy a terminar a las 11. No me hago cargo de todo el encuentro, eso es problemática de Uriel. No, me están preguntando. La expectativa que ustedes tienen que convalidar, digamos, que me están preguntando acá, tiene que ver con este espacio, con este taller de diseño. No, diseño curricular fue el de ayer, este es de planificación del curso. Esto es diseño de programas, ¿sí? Diseño del curso, diseño y desarrollo de cómo desarrollo y diseño mi materia basada en el enfoque por competencias. Voy a hacer una mirada rápida acerca de las expectativas que tenemos en el grupo, ¿sí? Que son muy interesantes. Algunas de ellas las voy a desarrollar o las voy a tocar o voy a abrir puertas para salir a jugar y otras se las voy a deber, otras les voy a ir derivando. Todos aquellos que tienen expectativas en relación a evaluación, se lo voy a derivar a Uriel para el taller de después de las 11. No obstante, yo voy a abrir algunas cuestiones ligadas a pensar la evaluación, o desde qué lugar uno puede pensar la evaluación para llevar adelante el aprendizaje centrado en el estudiante. Hay expectativas vinculadas a cuestiones más macro que se trabajaron ayer y que no sé si está Eduardo por allí, pero todo lo que tenga que ver con diseño de planes de estudios lo abordaron ayer, por lo tanto yo no me voy a meter, y si me llego a meter va a ser de costadito, contando cómo desde la institución a la cual pertenezco estamos llevando adelante la implementación. Hay muchísimas, no voy a abordar, hay algunas expectativas relacionadas a que se aborden
el marco teórico del enfoque por competencias. Yo voy a tocar algunas cuestiones que recupero de todo lo que hemos venido desarrollando desde el año pasado con Confedi y con algunos supuestos desde los cuales estamos trabajando en la facultad. De ahí en más puedo abrir bibliografía, es más, en el material que elaboré, allí agregué al final, que después si quieren lo comparto, bibliografía para saber más en torno a competencias, en torno a estrategias de enseñanza, en torno a metodologías y varios temas más que voy a ir abriendo. La otra cuestión tiene que ver con que muchos quieren saber y quieren que narremos casos concretos, a los cuales les invito primero que nada a leer el libro. No sé, Uriel, vos qué pensás, pero no me va a dar 1 hora y media para contarles casos concretos de buenas prácticas de enseñanza por competencias. Y después hay muchísimas expectativas en relación a llevarse herramientas de aplicación, ¿no? ¿Cuáles son las mejores estrategias? ¿Cuáles son? Vamos a ver, ahí podemos ir negociando algunas cuestiones. Esto a grandes rasgos, ¿sí? Por lo rápido que hice la actividad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguno que no se haya sentido identificado con mi barrida rápida de expectativas? Bien. En una primera parte les voy a contar algunas de las del posicionamiento, desde el lugar donde nos paramos en la facultad y particularmente en mi caso, me posiciono para trabajar en el enfoque por competencias. Muchas de estas cuestiones no son todas mías, las he ido construyendo con mucha de la gente que está sentada aquí. Para mí el enfoque por competencias en el área de las ingenierías se mantiene en el imperativo y la invitación al cambio y la mejora, cuestiones que estuvimos trabajando ayer y que vamos en sinergia con eso. Al decir de Roberto Giordano, que se lo tomo prestado, que lo dijo allá por diciembre en un encuentro que tuvimos en Mar del Plata, este es un punto de no retorno. Digo, Confedi tomó la decisión, las facultades y los decanos tomaron la decisión, y es un punto donde, nos guste o no nos guste, nos tenemos que subir al barco. Por supuesto que no estoy diciendo que todo el mundo se tiene que subir al barco, soy de las que creen que las innovaciones y los cambios van de las raíces a las ramas, y que se generan por voluntad y uno se mete en esas reformas y en esos cambios porque quiere, no porque lo obliga. La otra cuestión es que el enfoque por competencias me invita a pensar como docente desde una perspectiva de enseñanza como complejidad. Acá me invita también, ¿sí?, a pensarla que cuando yo enseño tengo múltiples cimientos. Yo sé que a lo mejor hay muchos, y lo miro a Marcelo, y miro a mucha gente, si voy a decir cosas, disculpas, pero no pensé para todos una variedad interesante de personas. Digo, no tenemos solamente la materia como cimiento para la enseñanza, ¿sí? La enseñanza, al decir de Jackson, tiene una engañosa simplicidad. Desde esa idea, el enfoque por competencias nos está invitando a trabajar adentro del aula. Nos corremos de la tradición, a pesar que Eduardo dijo que no le gustaba el concepto de tradición, lo dijo ayer. Digo, nos corremos de esta enseñanza transmisiva, de esta tradición que tiene, por lo menos en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la división de teóricos y prácticos, del profe a cargo del teórico, del resto de los profes a cargo de los prácticos, de que la única manera de enseñar tiene que ver con esta clase expositiva, transmisiva. Nos corremos de esta idea de que el programa está dividido en capítulos, que además mi materia va a estar armada en las 16 semanas que dure el cuatrimestre, ¿sí? Empezamos con otra lógica de trabajo. Y a mí hay algo que me pareció interesante y lo recuperé de un autor que me gusta mucho, que es Bárcena, ¿no?, que tiene que ver con que somos nosotros los docentes universitarios los que vamos a estar en la cocina de llevar adelante el enfoque por competencias. Ayer se dijo varias veces, ¿no?, y esto es lo que a mí por lo menos más me
interpela a seguir apostando por esto, que tiene que ver con que es el aula el lugar en donde vamos a plasmar este enfoque. Y esto nos interpela como profes. En lo que dice que, y esto es lo que yo rescato, es que si yo trabajo como docente, me voy a iniciar en algo nuevo, voy a tomar iniciativas que se despliegan más allá del tiempo de quién inicia el primer gesto, quién inicia la acción, quién pronuncia la primera palabra. Abre puertas, ¿sí? No cierra el discurso, sino que abre. Permanentemente me van a estar escuchando en relación a esta cuestión. ¿Por qué estoy parada acá y por qué le dije que sí a Uriel? A pesar de que yo tengo un perfil súper bajo y estas cuestiones, y sobre todo estar acá arriba, me cuesta un montonazo. Porque creo que es necesario aportar un granito de arena para mejorar la enseñanza de la ingeniería y que haya más ingenieros que se apasionen por la enseñanza. Porque creo que la decisión tomada por CONFED de enseñar por competencias nos interpela las zonas de confort que tenemos en las unidades académicas, las zonas de confort que tenemos como docentes, va a romper la inercia, ya está empezando a romper la inercia y nos da una oportunidad de cambio hacia el interior de las facultades, hacia el interior de las aulas. Y lo podemos tomar como una gran oportunidad para innovar. Que innovar, no me voy a poner a hacer definiciones de qué entiendo por innovación, pero básicamente la innovación implica empezar a no hacer más de lo mismo, empezar a poder producir cambios chiquititos que mejoren mi propuesta de enseñanza. Para mí es una verdadera oportunidad que tenemos como profes para revisar y repensar los procesos de formación al interior de las aulas, ya que condiciones de contorno, este es un concepto que aprendí con los ingenieros, están cambiando y han cambiado muy fuerte y las tenemos que aprovechar como oportunidad. Y sí o sí, para mí, lo que está haciendo hoy el enfoque por competencias es una interpelación disruptiva. Este es un concepto que traigo de Severin, de Severin, que es un estudioso de las políticas públicas educativas en relación a las tecnologías digitales. Y él dice que las tecnologías digitales a la enseñanza le han producido una interpelación disruptiva. O sea, hay una ruptura o una interrupción brusca que obliga a realizar cambios en las prácticas de enseñanza al interior de las aulas. ¿Sí? Es diferente a hablar de impacto. El impacto, las bombas hacen impacto, las balas impactan y las balas rompen. Lo disruptivo lo que hace es romper algo y con esos elementos que quedan, ver de cómo podemos generar algo nuevo. ¿Estamos hasta acá? Si voy hablando muy rápido, si digo cosas difíciles, me avisan, ¿sí? Sí o sí, y esto lo tomo de Víctor Kowalski, se lo escuché a Sandra también y lo trabajamos en Mar del Plata en diciembre, estamos trabajando en la frontera Pi, o sea, estamos trabajando en la frontera entre lo pedagógico y lo ingenieril. Hay algo que me encanta y que me pasó ayer y que viene pasando en diferentes reuniones. Entra lo didáctico a jugar en la ingeniería. ¿Sí? A mí me resulta sumamente interesante como pedagoga poder empezar a escuchar a los ingenieros apropiándose de conceptos pedagógicos que son nodales y que interpelan la enseñanza. A lo largo de lo que vaya hablando, yo hoy no les voy a dar recetas de aplicación, sí les voy a poder decir algunos componentes, algunos cimientos, algunos elementos que van a tener presentes, pero si ustedes vienen buscando la receta, al más estilo de Dolly Irigoyen, Francis Mallmann, no la esperen de mí. ¿Sí? No la esperen de mí porque en esto no hay recetas, porque no tengo formación en esa línea, ¿sí? Tengo una línea de formación vinculada a la nueva agenda de la didáctica que formó Edith Litwin, y además porque estoy convencida que este tipo de propuesta al interior de las aulas no lleva recetas. ¿Estamos hasta acá? Qué silencio, asusta ese silencio. Para mí trabajar y diseñar y desarrollar programas, o diseñar y desarrollar mi materia desde el enfoque por competencias, recupera la esencia y el sentido de la ingeniería.
Esto es, ¿sí? Porque está en el desarrollo y en la búsqueda de caminos, digo, la ingeniería, ¿cuál es la esencia? El desarrollo y la búsqueda de caminos alternativos a partir de un problema. Yo supongo que todos los que están acá tienen ganas de cambiar su programa, tienen ganas de cambiar su propuesta de enseñanza, ¿sí? Y en realidad están ante un problema de la ingeniería, y por eso ahí puse que en realidad cuando yo imaginé esta charla, y yo digo, ¿cómo les cuento qué implica diseñar y desarrollar una asignatura en el enfoque por competencias? Me pareció re interesante que en los que nos están interpelando este tema es poner en juego la competencia genérica 1 del libro rojo y la competencia genérica 10 del libro rojo. La competencia 1 del libro rojo dice que... ¿Qué es lo que dice? Empiezo con la evaluación. Que es parte, ¿sí?, de identificar, formular y resolver problemas de la ingeniería. La competencia genérica 10, que está ligada a las políticas, a las actitudinales, las sociales y políticas, habla del emprendedorismo. Bueno, estas dos cuestiones para mí son esenciales, ligados, y como verán, no les resultan nada raro a la mayoría de ustedes, sean ingenieros o no, en términos de lo que significa diseñar y desarrollar una materia desde este enfoque o desde cualquier otro enfoque. Nosotros tenemos un problema que es enseñar una asignatura, la tenemos que crear, ¿sí? Y a partir de ahí me parece interesante. La otra cuestión que recupera este enfoque por competencias tiene que ver con que la ingeniería como profesión, algo que se rescató ayer muy fuertemente, en su esencia tiene el hacer, el organizar, el resolver, el construir, el concebir, el proyectar, implementar, producir, inventar, emprender, crear, descubrir, ejecutar, realizar, lo cual todas esas acciones, todas esas actividades que están en la esencia del ingeniero, están en la esencia y son cimientos para diseñar y desarrollar programas. Por lo tanto, como verán, esta idea que lleva adelante Confed y este nuevo enfoque que nos están proponiendo no tiene mucha distancia de lo que significa la profesión. Sí o sí, si yo me preocupo, y calculo que todos los que están sentados aquí están preocupados por hacer un cambio en su propuesta de enseñanza, implica que yo produzca un proceso de reflexión y tome conciencia para cambiar mi metodología en la enseñanza al interior del aula. Si yo no cambio todo eso, ¿sí?, quiere decir que el cambio no va a tener sentido. Yo estoy partiendo de que todos los que están acá sentados no tienen ganas de aprender algo para llenar el papelito administrativo que me pide el decano, el director de la escuela. Digo de la escuela en términos de la terminal, ¿no? Y solamente cumplir con lo que se pide, sino que realmente tienen ganas de hacer un cambio profundo al interior del aula. La otra que estoy suponiendo, y no me reten, pero siempre lo digo, ya a esta altura, es que tienen ganas también de utilizar las 10 horas de carga docente que tenemos por cargo para meterle pilas a ese proceso de transformación. Seamos simples, seamos semis, seamos dedicación exclusiva, todos tenemos 10 horas de docencia universitaria y está claro que lo que voy a proponerles y todo lo que venimos trabajando desde ayer, no estamos mintiendo, el que avisa no traiciona, lleva más tiempo, lleva más trabajo, pero con que pongamos esas 10 horas podemos hacer magia. Bueno, acá recupero, que cierra un poco esta primera parte de que yo les decía de qué cimientos estoy trabajando, una frase de Machado que es uno de mis autores preferidos en la literatura, pero que además me la dieron el primer día de clase que cursé didáctica, y que tiene que ver con esto de que caminante no hay camino, se hace camino al andar.
no voy a profundizar demasiado en términos de... Bueno, acá viene una serie de diapos en donde yo recupero la definición de competencias de las cuales estamos trabajando en la Facu, que tiene que ver con la definición de competencias de Tobón. Básicamente, lo que me interesa trabajar acá tiene que ver con que es un proceso complejo, que es un proceso situado, que tiene en cuenta las condiciones de contorno, que integra saberes, esta es la palabra clave para mí, ¿sí? Poder considerar a las competencias como saberes, y a partir de allí, esos saberes se utilizan para realizar actividades, resolver problemas con sentido, con flexibilidad, creatividad y comprensión. Va en sinergia con lo que trabajó el doctor Eduardo ayer. Una de las cuestiones centrales para mirar tiene que ver con que las competencias son un enfoque para la educación, no un modelo pedagógico, ¿sí? Y en el caso de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se decidió anclar un enfoque sociocultural de las mismas. En esto hay una diversidad de enfoques. Los que quieran saber y conocer de esa diversidad de enfoques, hay un artículo muy interesante de Díaz Barriga, donde trabaja esta diversidad y va contando cómo se plasma ese diferente enfoque desde el conductista, desde el constructivista, sistémico, ¿sí? En esencia, las competencias articulan saberes, valores y el hacer, ¿sí? Por lo tanto, pretenden la integración de conocimientos, procesos cognitivos, destrezas, habilidades, valores, actitudes, ¿sí? En el desempeño de resolución de actividades y problemas. Las competencias se enseñan, ¿sí? Y las tenemos que incluir en nuestras propuestas formativas al interior de las asignaturas. Y son saberes tan importantes como los disciplinares. Digo esto porque no es menor. Si uno va caminando por las diferentes capacitaciones y hablando con los diferentes docentes, hay muchos supuestos que dicen que las competencias no las digamos, mejor dicho, sí, que las competencias y las habilidades no las enseñamos. Las tiene que aprender el alumno. En realidad, el cambio viene por pensar, ¿sí?, que las tenemos que enseñar, tenemos que generar en el aula un entorno que posibilite el aprendizaje. Y nosotros tenemos que ser modelo de eso que enseñamos. Las competencias no nacemos con ellas, son culturales. ¿Sí? Si años tendríamos el mundo solucionado. Se construyen, no por imitación ni mágicamente, y en la medida que se enseñan, nuestros alumnos las van a ir construyendo, las van a ir desarrollando, las van a ir mejorando, siempre y cuando les demos un entorno formativo para que eso ocurra. De esto se habló un montón ayer, así que no voy a profundizar. Acá, bueno, por ahí pedían algunos, les traje dos ejemplitos que construí muy, y si no está bien, me dicen, ¿sí? Pero digo, se puede haber aprendido conceptos físicos relevantes, tales como el equilibrio de fuerzas, principio de acción y reacción, transferencia de cargas, análisis estructural, comportamiento de suelos, entre otros conocimientos, y no por ello diseñar y construir la estructura de un edificio o de un puente. Se pueden saber los principios de matemática y lógica discreta, programación de microprocesadores, y no poder por ello implementar un sistema de control digital para la industria. En esencia, este es el enfoque. En palabras de Perrenot, que es otro de los autores que me gusta mucho, es por esta razón y no porque se rechacen saberes, por lo que importa desarrollar las competencias desde la escuela, dicho de otra manera, de unir constantemente los saberes y su puesta en práctica en situaciones complejas, lo que vale tanto en el interior de la disciplina como en el cruce de ellas. ¿Están aburridos? ¿No? Bien. Ahora vamos a cuestiones más prácticas. Desde ya les aviso, digo, yo voy a contar, voy a tratar de ir lo más rápido posible, hasta ahora voy bien con el tiempo, Uriel, si no, retame. Y a medida, quiero que quede un espacio para que podamos trabajar algunas de las preguntas que ustedes hayan desarrollado al principio y que por ahí yo no vaya contestando. Lo que más interpela y nos tenemos que preguntar tienen que ver con estas preguntas que están acá en esta placa, ¿no? ¿Qué pretende el programa de mi asignatura a partir de cuando yo lo implemente? ¿Qué papel voy a jugar yo como docente
¿Cuál va a ser el papel del estudiante dentro del proceso formativo? ¿Cómo voy a entender el conocimiento dentro de ese proceso formativo? ¿Desde qué lugar o qué significa para mí enseñar y aprender? ¿Cuál debe ser la construcción metodológica más apropiada para que yo acompañe esa propuesta formativa? ¿Y cuál va a ser el sentido de la evaluación en esa propuesta formativa? Primera gran cuestión, y me detengo porque esta es una preocupación interesante. Yo sé que no les estoy pidiendo que ustedes sean pedagogos ni didactas, pero sí sé que todos aquellos que somos profes tenemos una concepción de enseñanza y tenemos una concepción de aprendizaje. Y algo que tenemos que empezar a romper es esta relación causal entre enseñanza y aprendizaje, ¿sí? La primera invitación que les voy a hacer, aunque suene, ustedes me dirán, pero esa ya la sabemos, y si ya la saben, bienvenido sea, es que hay un proceso de enseñanza que tiene un tiempo, tiene un espacio, tiene un entorno, y hay procesos de aprendizajes diferentes. Esta idea de relación causal entre proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje nos viene del conductismo y nos hace pensar que en la medida en que yo estoy enseñando, mi alumno está aprendiendo. Si yo estuviera en esa línea, cuando digamos, podría pensar la evaluación que propone Uriel para el final del curso, y estaría suponiendo que ustedes se llevan, atado con moñito, todo aquello que yo construí, les enseñé a lo largo de esta hora y media. Y yo no sé por dónde está la vida de cada uno de ustedes ahí sentado. Con los alumnos pasa lo mismo. Bien. Acá empiezan las herramientas que ustedes se quieren llevar para empezar a pensar diseño y desarrollo de programas. Una primera gran cuestión, si yo quiero empezar a pensar mi programa de asignatura, es que tengo que conocer estos documentos. Estoy pensando que todos ustedes los conocen. Si no, se consiguen en la web, los bajan, los leen, pero no puedo, y esto también nos pasa en la Facu, estar pensando el diseño y desarrollo del programa de mi asignatura si no tengo en claro, sí o sí, el libro por supuesto el libro rojo. O sea, no están puestos en orden de importancia, pero sí o sí necesito conocer el libro rojo, sí o sí necesito conocer la Declaración de Valparaíso, sí o sí necesito conocer la Declaración de Oro Verde. Como mínima, estoy pensando en pisos. Sí, lo estoy mirando. Puede haber otros documentos, pero sí tengo que tener documentos referenciales que digan hacia dónde yo voy a nutrir, o mi asignatura va a nutrir esas competencias, donde allí, sobre todo en el libro rojo, están determinadas las competencias genéricas y las específicas por terminal, además de los descriptores de conocimiento. Estas cuestiones son de arranque. Nosotros en la Facu, lo que hicimos, esperen que voy a ir para adelante, después voy a... y después vuelvo. Nosotros lo que hicimos en la Facu para no romper demasiado el esquema que venimos trabajando fue proponerle a nuestros docentes que además del programa sintético pudieran escribir el programa con los siguientes elementos. Lineamientos generales o fundamentación de la asignatura, los objetivos de la asignatura, los contenidos, la metodología. Cuando yo hablo de indicadores de desempeño, pongan al lado resultados de aprendizaje. Yo no soy muy amiga, ayer lo hablaba con Sandra Cirimelo, del concepto de resultados de aprendizaje. Estoy intentando amigarme con el concepto de resultados de aprendizaje en una condición de contorno y en un contexto más ligado a lo sociocultural. Yo sé que si cuando hablo con ingenieros tengo que estar hablando de evidencias, de medición, pero particularmente desde mi línea formativa, por ahí me hacen como ciertos ruidos internos. Pero en el programa también va evaluación y bibliografía recomendada. Estos serían como los elementos, digo, este es un modelo que trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ¿sí? Es una posibilidad, no es la única. Para que los profes puedan construir esto, lo primero que les pedimos, antes de que ellos puedan escribir, y ya les voy a contar qué se puede escribir hacia adentro, es que ellos puedan identificar
a modo de experimento, a modo de ensayo, a qué competencias genéricas el programa de la asignatura va a aportar. Y acá también, como dijo Eduardo, coincidimos en que sean pocas, que no sean más de 2 o 3. Por supuesto que incluyan las genéricas que tienen que ver con lo tecnológico y las genéricas que tengan que ver con lo social, lo político y lo actitudinal. Y una vez que determinan esas competencias genéricas, puedan determinar cuáles son las específicas ligadas a la terminal o ligadas a las carreras a las cuales aportan. Esto les sirve como GPS para después poder trabajar en términos de los otros elementos que tiene el programa. ¿Estamos hasta ahí? Este proceso nosotros lo hacemos a manera de ensayo, ¿sí? Para que el profe pueda tener idea de cuál es el camino que tiene que recorrer. En algunas escuelas de la facultad, las competencias genéricas y las específicas, hay algunos directores de carrera que están eligiendo ellos hacerlas y dárselas a los equipos docentes. Hay otros directores de carrera que lo que están haciendo es trabajar democráticamente y consensuadamente con el equipo docente de cada asignatura. Están armando unas grillas hermosas para ver cómo se va haciendo, y este es otro concepto que aprendí de los ingenieros, la trazabilidad de la enseñanza y del respeto hacia las competencias. Bueno, no les voy a contar qué más. Nosotros, bueno, acá está, ¿no? Nosotros decimos que es esa de 1 a 3, ¿sí? Y que se agregan. La otra cuestión es que, supongamos que quieran agregar competencias específicas, porque la carrera a la cual ustedes, la materia de ustedes aporta, el director de la carrera decide generar alguna otra competencia específica que le permita una marca de orillo de la facultad. Bueno, las pueden tomar en cuenta también, ¿no? Acá juega un lugar muy importante en términos de competencias específicas el libro rojo, y también juega un lugar muy importante el director de la escuela. Y el, ¿sí? Bueno, acá hay ejemplos que no sé si quieren que los lea o después yo puedo compartirles el Power y podemos trabajar y profundizar en otras cuestiones, ¿no? Que ustedes por ahí pedían ejemplos concretos de cómo desagregar una específica, cómo trabajarla. Bueno, en los lineamientos generales, que es la fundamentación del programa, nosotros les pedimos a los profes, y a mí me parece interesante, no sé si ustedes lo escriben así, y esto no cambia en relación a cómo ustedes vienen trabajando, es que puedan escribir cuál es el sentido de la asignatura en el plan de estudio, cuál es el sentido de esa asignatura en la formación del ingeniero, que puedan definir su asignatura pero como disciplina, o sea, si es una ciencia, si es una tecnología, si es interdisciplinaria, si abreva en el campo de varias, porque nos está pasando que los profes solo dicen es la asignatura que pertenece al tercer cuatrimestre, tiene una carga de 90 horas, pero no puede dar cuenta, ¿sí?, de su objeto de estudios y, digamos, qué le interesa. Y la otra cuestión es para qué se enseña esa disciplina. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene el docente frente a esa disciplina? O sea, si yo estoy diciendo que es informática, pero también puedo contar qué significa enseñar informática para ingenieros industriales, para ingenieros civiles, electrónicos, biomédicos. ¿Qué propósitos tiene esa asignatura? ¿Qué finalidades tiene el espacio curricular? ¿Y por qué y para qué el estudiante tiene que aprender esta asignatura? En síntesis, lo que ayer el doctor Eduardo explicaba, ¿cuál es el sentido? Que yo pueda explicar cuál es el sentido de mi asignatura dentro del plan de estudio. Si yo no le encuentro sentido, si yo no puedo explicar por qué y para qué, tengo que pensar por qué está mi asignatura dentro del plan de estudios. Y en realidad tiene por detrás también esta idea de que yo le puedo contar a mi alumno
la importancia que tiene mi asignatura para aprenderla y no para aprobarla. Bueno, acá puse una serie de ejemplos de cómo poder escribirla, que se las puedo dejar como modelo, ¿no? Está, qué sé yo, el área, supongamos que sea todo el área de electrónica digital, está inserta dentro del plan de estudios de la carrera tal, se compone de tantas asignaturas y esta asignatura corresponde a tal semestre. Es una ciencia, una disciplina dentro del campo cuyo objeto de estudio, la asignatura está centrada en el estudio, interpretación, comprensión, profundiza, enfatiza. Digo, porque por ahí me dicen, nosotros los ingenieros no sabemos escribir. Bueno, como algo más narrativa, más dialogado. Acá hay otro ejemplo, están todos sacados de ejemplos que hemos ido construyendo con los profes de la facu, ¿sí? Bueno, por ejemplo, electrónica digital es una actividad curricular que pertenece al tercer año, cuarto cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Electrónica. A través del curso de la asignatura, el alumno desarrollará las capacidades de esta asignatura. Este espacio curricular representa el primer contacto con una serie de asignaturas. La electrónica digital está presente en un extenso y variado creciente campo, ¿sí? Y por supuesto que esto después se trabaja al interior del aula con los profes, con los alumnos, perdón. Posteriormente vienen los objetivos de la asignatura. Que también acá pedimos que sean pocos, porque como bien dice el dicho del sentido común, el que mucho abarca, poco aprieta. Y algo que nos dio mucho resultado en términos de tip para escribirlo, que yo la verdad es que no sabía que iba a pasar así, pero que los ingenieros en la facu me agradecen, es poder escribirlos pensando en lo que el alumno logre. Parece una tontera, pero si ustedes antes de decir qué objetivos tienen para los alumnos, piensan en la palabra o en el concepto de que el alumno logre profundizar, conceptualizar, analizar, resolver, ¿sí? Acá también les puse, tengo ahí una serie de ejemplos, ¿no? Que el alumno logre comprender, reconstruir, establecer relaciones, reflexionar, conceptualizar, responsabilizarse. Esta es de una cátedra de fisiopatología de ingeniería médica, ¿no? Interpretar conceptos de fisiopatología en el marco del conocimiento científico, conocer estructura y función de diversos tejidos, reconocer principales cambios morfológicos. Acá hay una de herramientas, este es uno de un curso que hicimos en términos de habilidades blandas. Bueno, más ejemplos. Y acá viene el kit de la cuestión, contenidos. Los contenidos pueden estar formulados en conceptos, en ejes temáticos, en preguntas, en problemas. Acá sí o sí uno de los ejes de referencia de los contenidos tiene que ver con los descriptores de conocimiento que están en el libro rojo, que yo tengo que respetar. Tienen que respetar la lógica de la disciplina y cuando sea posible no mencionar tecnologías y métodos puntuales que después van a perder vigencia, ¿sí? Y que eso van a hacer que ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad yo tengo que entrar a pensar en contenidos que sean no negociables, que sean nodales, que sean irrenunciables para la formación de un ingeniero y que estén seleccionados y justificados desde la disciplina. Esto sé dónde estoy parada y sé que es un desafío enorme. Cuando hablo de contenidos y más que nada estoy pensando en contenidos conceptuales, dentro de ellos también van las competencias, van las habilidades, van los valores. Tiene que ver con romper esta zona de confort y estos programas, que no sé acá, no sé en cada facultad qué ocurre, pero en nuestra facultad tenemos programas enormes. Programas que tienen 16 unidades para un cuatrimestre, llenos de contenidos. Lo que estamos proponiendo es poder pensar una selección de contenidos, sé que es un desafío, que tenga que ver con esto, ¿no? Con qué es lo que yo no voy a renunciar a enseñar y que creo que un ingeniero se tiene que llevar después de 5 años de cursar la carrera. ¿Por qué y para qué yo enseño lo que enseño vinculado con la ingeniería? ¿No? Y acá empieza todo un tema en relación a la articulación horizontal y vertical de los contenidos. Pero primero tengo que saber los míos. O sea, si realmente tienen sentido todos estos que estoy enseñando.
Y acá hay una gran cuestión, que es el gran desafío que tiene que ver con equilibrar calidad y cantidad. Después, si quieren, profundizamos, porque seguramente va a haber preguntas en relación a esto. En relación a la metodología de enseñanza, aquel docente lo que tiene que hacer es poder contarle al alumno cuáles van a ser las decisiones en torno a los diferentes caminos que va a tomar para enseñársela. Sabiendo que la asignatura y la metodología de enseñanza tiene lo que yo llamo, es única y irrepetible, porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, y tiene un diseño de autor. O sea, en la manera en que puede enseñar Uriel y los caminos que elige Uriel no son los mismos que elige Graciela. Hola Graciela, no te había visto. Que elige Liliana, que elige Roberto, ¿sí? Más allá, es poder poner esta impronta en donde nosotros nos sentimos cómodos adentro de nuestra asignatura y las maneras que le vamos a posibilitar al alumno para que pueda aprender. De más está decir que entre los fundamentos, la fundamentación de la asignatura, los objetivos, los contenidos y la metodología que yo decida, tiene que haber coherencia interna, ¿sí? Uy, llegó el doctor Eduardo. Dentro de las estrategias de enseñanza que yo puedo incluir en la metodología de enseñanza, y esto requeriría múltiples talleres que van acordes con la enseñanza desde el enfoque por competencias, existen todas estas alternativas, ¿sí? Una buena clase expositiva, porque no las estamos negando, la clase expositiva, o una buena exposición dialogada, una buena lectura guiada, las tutorías, las conversaciones socráticas, la resolución de ejercicios, la observación, ¿sí? El aprendizaje basado en proyectos, que ayer se habló, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje servicio, el modelado, digo, hay múltiples alternativas que por supuesto las vamos a tener que como aprender. O sea, ya no todo se restringe a clase teórica, resolución de ejercicios, parcial 1, parcial 2, parcial 3, sino que ahí hay un cambio bastante interesante, que ayer se abrieron varias puertas en este sentido, y no porque esté acá, pero me acuerdo que Eduardo decía ayer, bueno, así como nosotros estudiamos y buscamos información para cuando investigamos, en este caso nos vamos a tener que correr y empezar a estudiar aquellas estrategias, aquellas decisiones, aquellos instrumentos de evaluación que desconocemos, porque si seguimos haciendo más de lo mismo, salvo que ya estemos metidos dentro del enfoque por competencias, va a estar difícil que vayamos cambiando. Por supuesto que también esto, no sé si ya lo dije, si no lo repito, yo no me voy a tirar en mi asignatura como hago en la pileta en lo más hondo. Cuando yo desconozco cuál es el lugar, seguramente voy a empezar por lo más bajito, por aquello que me sienta más contenido, me sienta más seguro, ¿sí? Y me puede ir probando, porque detrás de esto hay un gran componente de hipotetización, de experimentación, de poner en juego, de animarme a cuánto me van con la incertidumbre, ¿no? Ayer en el ejemplo que daba Eduardo de cómo él arrancó dando clases y que necesitaba tener todo escrito y todo puntualizado y que todo se desarrollara punto por punto, esto nos corre 180 grados de ese posicionamiento, ¿no? Esto que yo tengo armado mi power y que lo voy repitiendo todos los años, esto me corre hacia otro lugar. Acá hay más. Tienen todos estos ejemplos de metodologías de enseñanza y de estrategias de enseñanza que se pueden tener en cuenta para trabajar y enseñar mi asignatura en el campo de la ingeniería desde este enfoque. Todos esos requerirían talleres especiales. Digo, yo les estoy haciendo una síntesis de procesos que en nuestra facultad nos llevan por lo menos 2 años y en eso estamos caminando. Una vez más, acá puse una serie de ejemplos en relación a esto, que no quiero perder tiempo porque quiero tener tiempo para poder charlar con ustedes y sacar y contestar preguntas.
Y acá viene lo que yo les contaba. A mí me gusta, y con todo respeto al profe Eduardo, ¿le puedo decir, no? Así, profe Eduardo. A mí, particularmente a mí, Rosana Forestelo, no me cierra el concepto de resultados de aprendizaje, pero sé que está en la bibliografía, sé que lo usan mucho. No me cierra la taxonomía de Bloom, pero también sé que es una mano derecha para los ingenieros espectacular. Y no solo para los ingenieros, digo, cuando uno empieza a ser docente, tener esa, yo todavía la tengo guardada, esa grilla de listados de verbos, ¿no?, sumamente discriminados, que me permiten ir definiendo y encontrar la palabra justa, ¿sí? Es interesante, pero particularmente sí. A los resultados de aprendizaje los tomamos como aquellos desempeños, podemos poner entre paréntesis la palabra comprensión, ¿sí?, que se enseñan al alumno y que se traducen en habilidades, procesos cognitivos, actitudes a enseñar, que se construyen, se aprenden, se desarrollan al interior de la asignatura y contribuyen a una competencia específica, listo. Llamemos resultado de aprendizaje, llamemos los indicadores de desempeño, pero básicamente tiene que ver con esto. Si yo encuentro ese concepto dentro que me englobe las habilidades, los procesos, las actitudes que voy a enseñar y que mi alumno va a construir y que van a aportar al desarrollo de una competencia específica de mi terminal, bienvenido sea. Tienen que tener coherencia con cada una de las competencias específicas que el docente decide enseñar. Acá hay un ida y vuelta muy importante, una desmembración, porque así como yo les dije que el enfoque por competencias se cocina dentro de las aulas, son los resultados de aprendizaje o son los indicadores de desempeño, los espacios o los saberes que nosotros vamos a construir para aportar esa competencia mayor. ¿Sí? Para poder hacerlas, para poder hacer ese resultado de aprendizaje o poder pensar en un indicador de desempeño, el docente sería interesante que se pregunte qué tiene que saber y comprender el estudiante para lograr esa competencia. Ayer salieron cosas muy interesantes que no sé si están guardadas por allí, cuando Eduardo hizo la actividad de que preguntó a los docentes qué competencias específicas o genéricas aportaban y a partir de allí cuáles eran los resultados que ponían en juego, algo así era, ¿no, Eduardo? Y salió muy fuertemente que había docentes, por lo menos los docentes presentes, que trabajaban y les preocupaba que el alumno comprendiera, que el alumno analizara, que no son dos competencias menores. Podemos desmembrarlas en indicadores de desempeño de qué significa que mi alumno comprenda o en resultados de aprendizaje. ¿Qué quiero decir que mi alumno comprenda? ¿Qué le estoy pidiendo? Por supuesto que tienen que responder. Que lo pueda explicar. Si lo puede explicar, me está dando cuenta de que se lo apropió. Y en realidad, sí, que lo puede explicar casi que lo mejoraría aún, porque es que lo puede explicar con sus propias palabras, respetando la lógica de la disciplina. ¿Sí? No haciendo una traducción respetuosa, ¿sí?, en términos de su disciplina, de la disciplina. ¿Qué más? Que lo puede explicar. ¿Cómo? Que lo puede aplicar, sí o sí. Tiene que poder realizar transferencia con ese conocimiento. Quiere decir que ante casos nuevos, ante problemas nuevos, pueda detectar que tiene que poner en juego ese conocimiento. ¿Qué más implica la comprensión? Sí, cuando lo usa, en realidad cuando explica lo usa, cuando transfiere lo usa. ¿Cómo? ¿Qué significaría que pueda defenderlo? Que pueda argumentar. En realidad la argumentación es una competencia transversal, como lo es la comprensión, ¿sí? Y es de mayor abstracción y complejidad que la comprensión. La argumentación necesita la comprensión. ¿Sí? Yo si no comprendo algo no puedo argumentar.
que pueda establecer, más que pueda comparar, que esa es otra competencia transversal, otra habilidad transversal, es que pueda establecer relaciones. Entonces, si un alumno, si todos ustedes, como ayer dijeron, están enseñando a comprender, quiere decir que se están preocupando porque el alumno pueda explicar, pueda establecer relaciones, pueda realizar transferencias, ¿sí? Y antes que todo eso, lo primero que tiene que poder hacer el alumno para comprender es identificar cuáles son los conceptos centrales, cuáles son los conceptos nodales. Y eso, en términos de resultados de aprendizaje, yo como los llamo indicadores de desempeño, se supone que yo tengo que generar adentro del aula un entorno que permite enseñarlo, porque genéticamente no lo traemos. Ni hablar si pensamos en algo que también ustedes dijeron ayer, que enseñaban a analizar y enseñaban a resolver problemas, ¿no? Y ahora, dentro de un ratito, les muestro una diapo de todas las habilidades que implica la resolución de problemas. Ya voy cerrando. A mí particularmente se los dejo. Así como existe la taxonomía de Bloom, que no me peleo, sé que existe, si la quieren usar, la pueden usar. Prometo que voy a intentar, en una condición de contorno diferente, integrarla. Hay otra lista de verbos interesantísima que nos aporta Perkins, que son los verbos indicadores de procesos cognitivos que van más allá de la memorización, la repetición y el almacenamiento. Está en un libro que se llama Enseñar a pensar, de Perkins, Hay y Tishman. Y si quieren, yo ya lo hice, pueden ir buscando qué significan cada uno de estos verbos en términos de procesos cognitivos a ser enseñados. Y también pueden ser una excelente mano derecha para pensar indicadores, objetivos, propósitos de la asignatura. Una ayuda que tienen importante para empezar a ensayar, los resultados de aprendizaje es la Declaración de Valparaíso, con mis respetos. Y acá, bueno, les puse un ejemplo posible de desagregamiento de una competencia que tiene que ver con el concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería. Solo me quedo con concebir soluciones, digamos, me quedo con la idea de concebir proyectos de ingeniería, y eso implica toda esta serie de habilidades a poner en juego, ¿no? Relevar necesidades, seleccionar tecnología, generar alternativas, desarrollar criterios, documentar, comunicar, como un posible ejemplo. Como verán, son complejos. Y son complejos y además los tengo que pensar que los tengo que enseñar, porque mis alumnos son junior y yo soy senior. Y en realidad, cuando yo empiezo a pensar en estas cuestiones, tengo que empezar a transparentar procesos que para mí ya están ingresados en mi estructura de trabajo, en mi estructura cognitiva, y los tengo que abrir. Tengo que abrir el juego y tengo que ver cuál es el mejor camino para enseñarlos, que no muchas veces ese camino para enseñarlos es el mismo camino con el cual yo los aprendí. Acá hay otro. Bueno, acá les traje algún ejemplo de lo que significa, y pueden faltar cuestiones, en términos de habilidades, valores, capacidades a poner en juego cuando yo estoy pidiendo espíritu emprendedor. Esto es construcción propia, pero se los puedo prestar. Cuando yo estoy pidiendo espíritu emprendedor, como verán, estoy generando habilidades que tengan que ver con estoy pidiendo, mejor dicho, que el alumno aprenda habilidades para iniciar, generar, comenzar a hacer algo. Mi alumno tiene que ser capaz de tomar iniciativa, generar y desarrollar ideas nuevas, ejecutar un plan, resolver problemas, manejar los tiempos, tiene que ser responsable, enfrentar retos, ser flexible, adaptable, tolerar la incertidumbre, tomar decisiones, aprender del error, hacer de los problemas oportunidades, percibir oportunidades, ser apasionado, tenaz, ser ético, tienen que tener posibilidades de percepción, confianza, humildad, audacia, sería genial que fuera una transversal y que se la fueran apropiando las asignaturas del plan de estudios de manera
horizontal y vertical y transversal. Algo que también me alegré mucho ayer cuando ustedes expresaron de que una de las cuestiones que más hacen y más trabajan en la enseñanza al interior de las materias es enseñar a partir de la resolución de problemas. Si yo enseño a partir de la resolución de problemas, quiere decir que yo tengo en cuenta y voy contribuyendo en términos de habilidades o de resultados de aprendizaje y voy enseñando la secuenciación, el establecimiento de relaciones, medios fines, procesos productos. Leo y analiza el escenario en el cual se genera el problema, identifica la información con la que se cuenta, identifica la información que se necesita para solucionar el problema, identifica qué se está tratando de resolver, busca opciones, posibilidades, formula posibles soluciones, formula preguntas, formula hipótesis. Tiene un comportamiento y enseña un comportamiento exploratorio sistemático. Enseña razonamiento deductivo y razonamiento inductivo, pensamiento crítico, por supuesto que lleva a la transferencia, al trabajo colaborativo, al trabajo en equipo, de acuerdo a cómo plantee la resolución del problema. Y acá no me voy a meter mucho, porque lo va a desarrollar Uriel, pero sí tengo que tener en coherencia y poder escribirle y contarle a mi alumno, ¿sí?, desde qué lugar yo voy a evaluar. Hasta ahora, a lo largo de la trayectoria y en la tradición que tiene la Universidad Argentina y en muchas facultades, ha importado mucho la evaluación sumativa, no la formativa. Y en realidad el enfoque por competencia lo que nos está invitando es que, si bien no nos podemos correr de la sumativa porque hay una cuestión administrativa, de gestión y de acreditación de las asignaturas, ¿cómo vamos haciendo una evaluación de proceso? Pero ahí no me voy a meter porque sé que Uriel lo va a profundizar. Hasta acá lo que yo tenía pensado en compartir, espero que no haberme equivocado demasiado en la elección que hice para contarles. Bueno, yo traje ejemplos de instrumento de evaluación que no voy a ingresar. Y sí, bueno, hasta ahora decirle gracias. Lo que sigue ahora es que ustedes desempolven sus preguntas que tienen guardadas en el bolsillo, en la billetera o donde las hayan guardado, que las revisen, que a partir de lo que yo compartí vean si las siguen sosteniendo esas preguntas, si las quieren mejorar, si las quieren cambiar, y una vez más las vamos a recoger o por ahí se animan y levantan la mano y las vamos compartiendo. Bueno, ¿quieren que empecemos con preguntas? Lo que les voy a... bueno, traemos los micrófonos. Lo que les voy a pedir por ahí es que tratemos de ser sintéticos. Yo también voy a intentar ser sintética en las respuestas para que podamos aprovechar más, ¿sí? Esperen que van a traer los micrófonos. Igualmente, digo, no las tiren en las preguntas porque mi expectativa es que me las dejen de regalo cuando terminemos este taller, ¿sí? Están los micrófonos. Allá hay una pregunta para el profe. Bueno, buenos días, perdón. Mi nombre es Sergio, yo soy acá de la casa. Soy profesor de física y, digamos, te voy a hacer las dos preguntas y por ahí no voy a ser tan breve, perdón. De a ratos me voy convenciendo y de a ratos me voy desconvenciendo de el enfoque por competencias. Entonces, por eso las preguntas. La primera tiene que ver con si esta idea de la enseñanza basada en competencias parte de un problema político-administrativo de la Comunidad Económica Europea. Lo digo de ciertas lecturas que hice, digamos, un poco la historia de cómo se llega a esta resolución en la Comunidad Económica Europea de que todas las universidades trabajen de ese modo. ¿Es un problema de ellos o es un problema que venía a resolver problemas que tienen que ver con
cómo salían los egresados de las universidades. Esa sería la primera pregunta. Y esta va unida a mi historia escolar, digamos. Yo pasé por la secundaria en los años 70, y en los años 70 era común, digamos, lo puse en la cara de un profesor de historia, que en ese momento era mi materia preferida, pero lo hacían todos los profesores. Leer de la página 173 hasta la 258 para la clase siguiente, que era mañana. Y después ese profesor nos hacía compartir un poco, esos profesores nos hacían un poco compartir lo que habíamos leído, o nos traían diapositivas de sus viajes por el mundo para mostrarnos y para que nosotros pudiésemos ver en imágenes, digamos, no estaba YouTube en esa época, lo que nosotros habíamos leído, y después sus evaluaciones tenían una vuelta de tuerca con respecto a lo que habíamos leído y lo que habíamos, digamos, se basaban más en lo que habíamos discutido en clase que en lo que decían los libros. Entonces, si ese profesor ya estaba haciendo, si nuestra educación estaba siendo basada en competencias, en ese enfoque, para aquella época. Digo, en cuanto a cuánto tiene de nuevo y cuánto tiene de ya pasado. Gracias. A ver, en la primera pregunta yo no te la puedo contestar. Me excede totalmente. No sé si Eduardo la puede contestar. Y no es porque me quiera lavar las manos, ¿sí? Sino porque no es el foco del taller y porque en realidad, digo, más allá de dónde venga todo este enfoque, y va ligada a tu segunda pregunta, podemos ponerle el nombre que sea, pero si algo es lo que trae esta decisión de cambiar las maneras de enseñar ingeniería, es recuperar mucho de lo nuevo, de lo viejo, ¿sí? Y mucho de lo viejo en términos de buenas enseñanzas, en términos de teorías que hace mucho tiempo están puestas en juego, investigaciones que están puestas en juego, y que la ingeniería y los profes de ingeniería dijeron, bueno, esta es la oportunidad que tenemos y este son el contexto de empezar a jugar el partido, ¿sí? Entonces, eso que hacía tu profe de historia, en parte, digo, estaría genial que vos hicieras lo mismo para enseñar física, ¿sí? Una de las cuestiones que yo por ahí hago con los ingenieros en la facu es que hago un ejercicio de recuerdo, que me lo enseñó mi maestra, Edith, ¿no? Y que tiene que ver con que recuperemos los mejores profes que tuvimos a lo largo de nuestra formación. Y recuperemos qué características tenían esos profes. No sé si nos alcanzan los dedos de las dos manos, todos aquellos que hemos pasado por jardín, primaria, secundaria, universidad, para acordarnos cuáles fueron aquellos mejores profes y qué prácticas ejercían, qué vínculo tenían con el conocimiento, qué apasionamiento tenían, qué estrategias de enseñanza tenían. Y eso para mí es un insumo sumamente interesante para poder empezar a caminar desde este lugar. Si me permitís, quería aportar desde mi humilde opinión a lo que plantea Sergio. Para empezar, digamos, todo este tema de las competencias, por ponerle un título, es anterior a la creación de la Comunidad Europea, con lo cual, digamos, uno podría decir, bueno, en todo caso la Comunidad Europea tomó algo que venía de antes, pero si uno hace y estudia un poco de historia de la educación, y yo he tratado de hacerlo porque tengo esas mismas preocupaciones que tenés vos, el sistema educativo, el modelo educativo que tenemos vigente hoy en día, o en todo caso el que estaba antes de las competencias, viene de principios del siglo XIX. O sea que la necesidad de hacer un cambio, y además surgió por un tema de una guerra, no lo voy a detallar acá, digamos. Y tiene que ver con la época de la Revolución Industrial, formar mucha gente en poco tiempo, con contenidos acotados. No cabe duda de que hoy estamos en una sociedad diferente y que necesitamos un sistema educativo diferente. Y que ese sistema educativo, sacarle el título, competencias, tiene que pasar por el conocimiento aplicado, fundamentalmente en ingeniería. Porque, a ver, no voy a discutir
lo que se puede estudiar en filosofía, no sé, por mencionar, porque no conozco. Pero en ingeniería creo que siempre existió esa necesidad del conocimiento aplicado, y de eso es de lo que estamos hablando. Y en todo caso, y tomo algo que quería decir antes a propósito de lo que estabas hablando de Bloom y de las taxonomías, digo, si no nos gusta Bloom, está Tobón, por ejemplo, que vos lo mencionaste, y tiene su propia taxonomía, y hay, al menos que yo he recopilado, hay 6, 7 taxonomías distintas, y como hablábamos ayer con Eduardo, y si no te gusta ninguna, inventate la tuya. Digo, no tenemos por qué seguir modelos o determinadas tendencias o modas, en algunos casos, podemos desarrollar las nuestras, si no nos gusta lo que la Comunidad Europea desarrolló. Pero lo que me parece que no queda duda es que tenemos que cambiar el modo en que nuestros estudiantes aprenden. No es, y en esto coincidimos porque vos lo dijiste varias veces, no es con la clase expositiva tradicional, el ejercicio hecho después en la casa, que vamos a poder seguir formando a los estudiantes. Perdón que me metí, pero me salía de la vaina por decir algo. No sé si vos querías agregar algo. Ya que me mencionaron, buenos días a todos y disculpad que haya llegado un poquito Yo te mandé tarde. al frente. No sé quién hizo la pregunta hace un momento. Ah, muy bien. Yo comparto lo que dice Uriel. Yo creo que el tema de las competencias es anterior a que la Unión Europea se planteara el cambio metodológico en las universidades. Probablemente porque tenemos uno de los sistemas universitarios más antiguos que hemos exportado de alguna manera, quizá en muchos casos a la fuerza, a otros países. En algún momento la Unión Europea se plantea que esto hay que cambiarlo. Yo recuerdo cuando de chico decíamos, no hay nadie de Estados Unidos aquí. En Estados Unidos no saben dónde está España, piensan que es una provincia de México y son unos ignorantes, etcétera, y el sistema educativo español es mucho mejor porque hace que la gente sepa mucho más y somos mucho más tal y no sé qué, y allí son demasiado concretos y aplicados, ¿no? Por hacer un símil yo jugué al baloncesto hace muchos años. Los norteamericanos tienen muy claro que hay jugadores que sirven para una cosa muy concreta. En un momento determinado del partido lo sacan para hacer algo y luego lo retiran. Y esto no pasa en otros lugares. Nosotros no tenemos esa filosofía de juego. Con la educación pasa un poquito lo mismo. Pero sin embargo han pasado los años y yo me hago la reflexión. ¿Realmente nos hacía falta saber la lista de los Reyes Godos en España? Por decir algo, es un ejemplo. Los godos mandaron en España hace muchos años y en el sistema educativo de mis padres la gente tenía que saber de memoria la lista de los reyes godos. Afortunadamente eso ya no me tocó a mí, ¿de acuerdo? Sin embargo, en Estados Unidos el sistema norteamericano es mucho más aplicado y de hecho crean muchas más empresas, hay muchos más premios Nobel en Estados Unidos que en España, etcétera, etcétera. Es decir, una reflexión. Yo creo que esa reflexión es la que se hace en un momento determinado en la Unión Europea. Tenemos un sistema demasiado tradicional y hay que, sobre todo en el ámbito tecnológico, ingenieril, darle un sentido a todo esto. Y yo aprovecho algo para enlazar con lo que tú habías comentado antes también. Lo más importante para mí del tema de las competencias es que pone encima de la mesa algo que va mucho más allá del conocimiento. La aplicación, la actitud, la aptitud, y esto lo pone encima de la mesa. Y como profesores, me da igual que hablemos de resultados de aprendizaje, de taxonomía de Bloom, es que me da exactamente igual. Cualquiera de aquí, y estoy seguro que todos ustedes lo han hecho, cuando reflexionan sobre, es que a mí me han puesto estas 3 competencias en mi asignatura, yo tengo que revisar un poco el porqué de mis contenidos con las competencias. Solamente esa reflexión es ya un valor brutal, porque muchos de nuestros compañeros, y hasta yo mismo, yo no me la hice hasta un determinado momento. Yo heredé un temario, alguien me pasó, me dijo esto es lo que hay que dar en esta asignatura, lo había dado él ya durante unos años y yo comencé a darlo, pero yo me planteé cosas, me las planteé mucho más después. Y esto nos da un punto de reflexión que es muy importante y me da igual, insisto, que le llamemos Bloom, resultados de aprendizaje o lo que fuere. Solamente eso tiene un valor brutal. Queríamos preguntar qué competencias genéricas o específicas son, según ustedes, que tienen un poquito más de trayectoria en Córdoba, las más importantes para materias de ciencias básicas, en particular para las matemáticas. A ver, ya sea para las matemáticas, para las físicas, para las químicas o cualquiera que integre el bloque de las básicas.
yo vengo apostando con los profes en la facu sin todavía muchos resultados, porque me quedé tranquila cuando ayer Eduardo comentó que todavía en España yo pensé que ya tenían totalmente el moñito atado de las competencias y dice que lo siguen remando. Entonces nosotros que hace, por lo menos en Exacta en Córdoba, que hace 2 años que la venimos remando, nos queda un tiempito para seguir remando y esperanza. A mí me parece que las básicas tienen que apostar fuertemente a la competencia general 1, que tiene que ver con la resolución de problemas. Tanto la matemática, la física, la química, ¿sí? O cualquier otra taller, si tienen taller y laboratorio, si tienen introducción a la sociedad, introducción a ingeniería, perdón. Me parece muy importante que apuesten solo a la primera en términos de mirar la resolución de problemas y hagan aporte en términos de algunas, y se pueden poner de acuerdo, de las políticas sociales y actitudinales. O sea, me parece que el trabajo en equipo y lo colaborativo está interesante, pero en realidad si toman resolución de problemas, dentro de resolución de problemas, si ustedes lo abren a todos los indicadores de desempeño, a todas las habilidades que implican la resolución de problemas, desde la formulación de preguntas, desde pensamiento deductivo e inductivo, desde la formulación de hipótesis, desde la búsqueda de la identificación de conceptos, desde buscar diferentes alternativas. Debate con los si alumnos. las materias pudieran trabajar desde allí, ¿sabes qué respiro haríamos? A mí ayer me quedó como cierta tranquilidad, pero lo que pasa es que no me la creo, y esto disculpen mi capacidad de sinceramiento, porque lo vengo viendo adentro de las aulas. Hay mucha tradición en muchas materias, no solamente en las básicas, de trabajar desde la resolución de ejercicios y de trabajar desde el protocolo. Los chicos se sacan la cabeza aprendiendo cuál es el camino para poder resolver de la mejor manera, para poder pasar la materia. En realidad, mi apuesta es que los alumnos aprendan. Yo cuando inicio mis clases en las materias y también a los profes, les digo, a mí no me interesa que la aprueben, a mí me interesa que la aprendan. Y a mí me parece que ahí las básicas tienen que hacer mucho trabajo. Este es un posicionamiento personal, no meto a nadie acá, en términos de esa primera competencia. Perfecto, muchísimas gracias. Esto, digo, no es que sea mandato, esto es Rosana No, Forestelo, que te fue un está pedido de diciendo, consejo. esta sería mi apuesta y este es mi consejo. Perfecto, muchas gracias. No, solamente quisiera plantear, para ver si estamos de acuerdo, en que estoy totalmente de acuerdo. Yo pertenezco a las ciencias básicas y me dedico a investigar en educación matemática. Yo creo que no es nada más que la resolución de problemas, sino que es también la comprensión del texto, el tema del lenguaje simbólico y el tema del lenguaje natural. Porque tenés razón, pasás por cualquier aula de matemática y lo que se ve en el pizarrón son absolutamente símbolos. Es como que está mal visto que se escriba en lenguaje natural. Y yo estoy convencida que eso ayuda a un alumno, sobre todo cuando trabaja y agarra el cuaderno de análisis 1 luego de 6 días, el sábado, cuando tiene tiempo. Entonces, para él lo único que encuentra es el rastro de símbolos. Todo lo coloquial que se habló en la clase se perdió. Entonces, creo que está muy bien determinar cuáles son los datos, determinar variables, pero creo que la comprensión del texto y el lenguaje tiene mucho que aportar. Nada más. Voy a ser cortita, en realidad estoy totalmente de acuerdo, porque digo, si yo empiezo a abrir resolución de problemas en términos de resultados de aprendizaje o de habilidades de enseñar, empiezo a generar todo un conjunto de cuestiones que son necesarias y que van hasta que mi alumno pueda leer y escribir de corrido coherentemente. ¿Sí? Y acá, los que trabajamos en las materias tecnológicas, tenemos un problema que está investigado en Argentina, ¿sí? Que tiene que ver con que a los problemas de comprensión, de lectura y comprensión normal que tienen nuestros alumnos,
porque si bien no tienen ese problema de comprensión en su vida cotidiana, porque la forma de codificar y decodificar la información y el lenguaje en su vida cotidiana, ya sea con tecnologías analógicas o tecnologías digitales, ¿sí?, les requiere cierta problematización. La investigación está diciendo que para construir el oficio de alumno universitario en las carreras científico-tecnológicas les genera un doble problema, porque tienen que apropiarse de una manera de leer, escribir y de utilizar el vocabulario técnico que no se lo han enseñado, ¿sí? Entonces, y esto parece que los profes lo ignoramos y que parece que nuestro alumno lo trae o le echamos la culpa al secundario, cosa que para mí es no hacerse responsable. Pero sí, la historia tiene que ver con que nosotros tenemos que saber que en la manera en que está codificado ese problema que le planteamos, le tenemos que enseñar al alumno a decodificarlo. Y esto no es poca cosa. Después le puedo dar información en relación a esas investigaciones. Y algo que me olvidé decirle, digo, si quieren leer algunas cuestiones ligadas a las actitudinales, sociales, políticas, que ayer si bien Eduardo dio información, también existe, hay un libro, hay dos libros digitales de Cobo Romaní, de Cristóbal Cobo Romaní, uno que se llama Planeta Web 2.0 y otro que se llama Aprendizaje Invisible, donde él da cuenta muy fácilmente, y además lo pueden bajar gratis en internet, acerca de todas las habilidades blandas y todo, que son más que las competencias políticas, actitudinales y sociales que podemos enseñar adentro de las aulas. Que además las tenemos incorporados como ciudadanos, porque muchas de estas competencias primero las tenemos incorporadas como ciudadanos, luego las tenemos que poner en juego en nuestras profesiones. Sí. Uno es Planeta Web 2.0 y el otro se llama Aprendizaje Invisible. Cristóbal Cobo Romaní, chileno, que vive en Inglaterra y trabaja mucho en Uruguay. Y tiene uno último, que se llama algo así como de no aceptaciones, pero ese no trabaja en términos de esto que estoy planteando. Pero si les interesa, lo googlean y es uno de lo que se me ocurre, hay muchos otros, hay otros autores, digo, pero este es uno que es sumamente accesible y fácil de leer. Sí, yo. Y que no hablen difícil como los pedagogos. Antes de hacerte la pregunta te voy a aclarar, porque cuando yo te escuché, que me pareció súper interesante, acá hay gente que sabe mucho, que no es mi caso. Yo estoy como empezando a conocer esto con estas jornadas. La pregunta es la siguiente: cuando uno implementa esto, ¿no? Nosotros tenemos, yo estoy en 2 materias, en álgebra y en probabilidad. Yo tengo he tenido cursos hasta de 75 alumnos. Tengo más o menos entre 60 y 75 son mis cursos. A veces tengo alguien que colabore y muchas veces estoy sola. ¿Qué pasa con implementar esto en cursos de tanta gente? ¿Es factible? ¿Es lo mismo? Digo, primero no tenés tanta gente. Por lo menos en Córdoba tenemos clases de 200, 300. Entonces, para mí... A mí me parece mucho. Sí, son muchos. No son pocos, pero digo, sí, sería ideal tener 15, 20, pero sí es factible. La historia es que es factible en términos de que yo tengo que cambiar mi chip, hablando. No es que me tengo que resetear, ojo con esto. Tengo que ver, porque es algo que no dije, es que yo tengo que poder... no es que ahora tiro todo a la basura de lo que vine haciendo porque nada de eso servía, sino todo lo contrario. Digamos, si yo empiezo a mirar, digo, en esto de reflexionar cuál es mi propuesta de enseñanza, qué estoy haciendo, seguramente voy a recuperar muchas cuestiones que quiero seguir manteniendo al interior de la asignatura. Este enfoque no es no posible de hacer en cualquier aula. La cuestión es que ahora el centro, ya no voy a ser yo como profe, ni va a ser porque yo tampoco tengo todo el conocimiento.
Digo, esto es un cambio de 180 grados en relación a cómo trabajo adentro del aula y qué propuesta le hago a mis alumnos. Pero eso también va de la mano de qué objetivos yo tengo como asignatura, qué propósitos tengo para mi materia, para la clase. Y eso no descarta que en algún momento mi propuesta metodológica de la clase sea una excelente clase expositiva, que también requiere un ejercicio y un diseño de esa clase, porque digo, a ver, no es fácil dar una buena clase expositiva o una buena exposición dialogada. Digo, si quieren en esto referencias, Dar clase con la boca cerrada es un libro que es increíble para trabajar y que interpela cómo es esto de enseñar sin el PowerPoint, sin la tiza del pizarrón, sin estar yo en el centro de la clase. Y también es una interpelación para los alumnos, porque los alumnos vienen con un ritual de aprendizaje. Así, yo tengo la imagen de mis alumnos el primer día de clase que están sentados en el banco esperando con la lapicera o ahora con el celular a sacar fotos del pizarrón o a escribir todo lo que yo voy a hablar. Y se frustran porque yo les digo, lo lamento mucho, pero no vamos a tener una clase expositiva, no les voy a pasar el PPT por el aula virtual, estoy viendo aulas virtuales en la facultad llenas, así carpeta de el PPT de la clase que dio el profe. Entonces los alumnos ya llegamos a tal cuestión que el alumno estudia del PPT y no del libro. Y nosotros no, digo, la sociedad no va por ahí, no nos formamos por ahí. Digo, tal vez estoy siendo cruda y los estoy interpelando, pero digo, el otro día estuve armando un aula con un profe y me decía, bueno, ¿y dónde pongo los PPT que damos en los teóricos para que los chicos lo tengan para que estudien en el próximo práctico? Y yo decía, ¿dónde estamos? Cuando tenemos hoy una apertura de conocimiento, que es lo más lindo que nos puede pasar, digo, el poder que tiene, y ayer lo recuperamos, ¿no? Somos el poder que tenemos a través del celular en términos de acceso a la información es inconmensurable. Hoy hacer una tesis, digo, yo siempre doy el ejemplo mío, pero digo, cuando yo empecé en la facultad, no existía la fotocopiadora. El cortar y pegar era con hojas, borradores, la goma de pegar, y los trabajos prácticos los entregábamos con máquina de escribir. Ir a la biblioteca, digo, no soy tan vieja, me recibí en el 89. Mi tesis de licenciatura la hice con máquina de escribir eléctrica. Y tuve la posibilidad de hacer una maestría virtual y ser alumna de Barcelona desde el pleno centro de Córdoba. Y llegué a hacer mi doctorado y la búsqueda y cómo yo trabajé mi construcción de conocimiento. No tiene nada que ver y cómo nosotros construimos conocimiento, cómo hoy como ciudadanos nos movemos. Eso tiene que empezar a interpretar el aula. Digo, imaginemos todos nosotros desde el sentido común lo que sería cobrar el sueldo con cajero humano. Como una cosa básica, ¿no? Estoy cerrando. Bueno, les agradezco. ¿Cierro o hacemos alguna pregunta? Quedan muchas preguntas. Lo que sí yo les pido que, por orden, me dejen las preguntas acá como regalo. Les agradezco, espero haber cumplido un cachito así las expectativas. Está difícil sintetizar en 1 hora y media horas de trabajo y que no se cocina en un solo hervor. Bueno, muchas gracias, Rosana. La verdad que muy bueno, al menos mi opinión es que fue muy bueno, no sé, la de ustedes, espero que también. Ahora hacemos un intervalo de media hora y después el otro taller y prepárense porque van a tener que trabajar, ¿eh? Así que coman algunas medialunas para tener fuerza.